Dios le bendiga, hermanos. Saludos a todos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en la segunda parte de nuestro servicio virtual. Estamos analizando el libro de los Efesios, libro que ejemplifica todas las características que debe tener la iglesia que Dios ha querido tener siempre, la iglesia soñada de Dios. Nosotros en Iglesia Misión Alcance Global queremos cumplirle ese sueño al Señor, y Él es el pastor general de la iglesia, Jehová de los ejércitos, la persona que les habla, el pastor asociado, que representa la persona del Padre, pero que no dirige la iglesia directamente, sino que la dirige Él. Y estamos analizando cómo es esa iglesia, la iglesia soñada de Dios. Hemos visto todas las promesas de Dios que tiene para su iglesia, lo que es la iglesia, dónde Dios la posicionó en los lugares celestiales, cuál es la misión de la iglesia y qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Además vimos cuáles son las características en cuanto al comportamiento y la actitud del cristiano para con el pecado, para con las demás personas y dentro de la iglesia cómo debe comportarse. Y terminamos hoy la última parte, ya finalizando el libro, a partir del versículo 10 del capítulo 6. Así que los invito a abrir su Biblia y que todos vayamos analizando lo que la palabra de Dios dice. El versículo 10 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, aquí dice por lo demás, es decir, lo último que les tengo que decir, pero no menos importante a decirles, es lo siguiente. Eso es lo que está dando a entender aquí. Fortaleceos en el Señor. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia. Fortalezcanse. Adquieran fuerza en el Señor. Es decir, asegúrate de tener una relación firme y permanente con Dios. Eso es lo que significa fortalecerse en el Señor. Asegurarse a tener una relación firme y permanente con Dios. Y después les dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, hazte uno con Dios para que desarrolles la fuerza que Dios tiene. Para que tú desarrolles la fuerza de Dios, el poder de su fuerza en ti, tienes que hacerte uno con Dios, un mismo espíritu con el Señor. Así que debe morir tu yo, debes de estar totalmente consagrado a Él, debes estar teniendo relación de intimidad con Él frecuentemente, debes estar adorando todos los días, debes estar alabando todos los días. Y de esa manera, entonces tú te vas uniendo a Jesucristo. Es cierto, estás unido a Él doctrinalmente, estás unido a Él por fe, pero tiene que hacerse una realidad en el mundo espiritual. No solamente puede ser una fe algo de lo que todavía no ha ocurrido, de lo que se espera que ocurra a futuro. No, tiene que volverse una realidad en tu vida. Entonces lo que les dice acá, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces asegúrese tener una relación firme y permanente con Dios y hazte uno con el Señor. Penetra en su profundidad, en su persona, en medio de la intimidad y únete a Él y Él que se una a ti. De esa manera vas a poder desarrollar esto. Ahora, ¿por qué se los dice? Se los dice porque a partir del versículo 11, Pablo desvela algo que no estaba muy claro en las demás epístolas, es la guerra espiritual. Pablo desvela el conflicto que se va a dar entre la iglesia de Dios y el mundo espiritual maligno. Y les dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces aquí los manda a que se vistan de toda la armadura que tiene Dios.
Y después dice ahí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vemos aquí que Pablo establece para toda iglesia que va a haber un combate, que va a haber una batalla y que entonces tiene que haber una guerra. Por eso les dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que estén firmes en el momento que venga la batalla y puedan ustedes salir victoriosos contra las acechanzas del diablo. Ahora, esas acechanzas del diablo, bueno, son tentaciones, son pensamientos también en la mente para desviarte. Él pone sentimientos, emociones dentro de ti. Son dardos que el enemigo lanza también. Las acechanzas del diablo es todo el ataque que el mundo espiritual maligno dispone contra los hijos de Dios, contra los cristianos y sobre todo contra la iglesia que se pone la armadura. Iglesias que no se han puesto la armadura, dice que creen en estos versículos, pero no son iglesias de guerra espiritual, pues no practican la palabra de Dios como guerreros y Satanás no los ve como contrincantes. Satanás no los ve como aquellos que los quieren desplazar. Aquí Dios nos llama a una guerra acá. Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a una guerra. La iglesia que el Señor tiene, la iglesia soñada de Dios, es una iglesia guerrera. Y dice acá en el versículo 11, vuelvo a repetir, vestido de toda la armadura de Dios. Es decir, pónganse la ropa de guerra. Pónganse la armadura inclusive, ¿no? Pero no para volvérsela a quitar y para ponérsela de vez en cuando otra vez, sino para que sea una vestimenta, para que esa armadura sea permanente. Yo oigo decir de vez en cuando a algunos cristianos que dicen cuando están orando y hacen guerra espiritual y nos ponemos la armadura y nos ponemos la armadura y bueno, es cierto que aquí dice vestido de toda la armadura, pero la intención de Pablo no es que se la estén quitando la armadura para que cada vez que oren y van a hacer guerra espiritual digan me pongo la armadura. No, tú tienes ya la armadura puesta. Lo que Pablo está diciendo aquí, vístanse de la armadura. Es como cuando Pablo dice, vístanse de la verdad, vístanse de la justicia. Sí, pero no es para que te quites después la verdad y a cada rato te estés vistiendo como si no tuvieras. Ahora te puedes vestir de más justicia, te puedes vestir de más verdad, sí. Pero la armadura no vas a decirte, me he visto de más armadura. No, no vas a decir eso. Entonces hay algo incongruente cuando ciertos hermanos dicen, me pongo la armadura. Sí, te la pones una vez, pero no lo vuelvas a decir, porque tú eres un guerrero 24 horas. Si eres cristiano, si eres hijo de Dios, Dios te llama a que ya estés vestido actualmente. Que hoy estés vestido, cuando duermas estés vestido, cuando te levantes estés vestido. Las armas que Dios te ha dado son armas permanentes, no son armas solamente para cuando el tiempo de la batalla se dé, sino que son armas que están ya listas para la guerra. Que tú seas de una sola pieza con la armadura, esto es muy importante, y la armadura que sea una sola pieza contigo. La armadura son todos aquellos valores que vamos a ver más adelante que el Señor tiene, que son de Dios, es la armadura de Dios. Y esa armadura Dios se la da a las personas que reúnan los requisitos. Porque es para cualquier persona que se dice cristiano la armadura. No es para cualquier persona que se diga cristiano. Es para aquellos que realmente cumplen las condiciones de Dios. Veamos que primeramente, antes de vestirse con la armadura, con toda la armadura de Dios, en versículo 11, veamos bien que en versículo 10 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el primer punto. Y muchos olvidan esto. Muchos van a la guerra sin fortalecerse en el Señor y sin el poder de la fuerza de Dios. Entonces, cuando están en guerra, son golpeados. Cuando están en guerra, vienen los contraataques y son lastimados por el mundo demoníaco. Resultan muchos enfermos, resultan muchos con problemas financieros, resultan muchas personas con diversos tipos de ataques. Aquí nos dice que
que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza primeramente, y después que nos vistamos después de toda la armadura. Es una secuencia. No podemos ir a la guerra sin el poder espiritual. No podemos ir a la guerra sin el poder de Dios. Todo esto funciona porque hay un poder de Dios. Hay un poder que viene del trono, porque Dios es Dios de guerra. Jehová es Jehová de los ejércitos. Y los hijos, de igual manera, son hijos de guerra. Sus hijos, nosotros, usted y yo. Así que usted entonces debe fortalecerse primeramente en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted no sabe lo que significa fortalecerse en el Señor, lo acabo de decir. Asegúrate tener una relación firme y permanente con Dios. Ese es lo primerito. Tienes que estar en ese punto. No puedes estar guerreando sin eso. Si no, te van a golpear, te van a dañar, te van a enfermar, van a venir problemas y te la vas a llevar un poco difícil la situación. Luego entonces te vistes. Cuando estás ya bien fortalecido en el Señor, tal vez te toque 3 horas, 2 horas, o tal vez te toquen varios días para fortalecerte en el Señor. Bueno, entonces luego vístete y permanece fortaleciéndote en el Señor siempre. No porque lo diga en un versículo una vez significa que ya lo vas a dejar de hacer. No, tienes que fortalecerte en el Señor siempre y en el poder de su fuerza a cada momento y todo el día y todos los días. Eres un guerrero las 24 horas. Entonces tienes que tener la fortaleza y el poder de Dios. La base y el fundamento es el Señor. Y no puedes hacer nada manualmente, no puedes hacer nada pues sin Él, sin el fluir, sin el poder, sin el aval del trono de Dios. Entonces te vistes de toda la armadura y haz que esa armadura, cuando te vistas de esa armadura, sea una sola pieza contigo y tú una sola pieza con ella. Y recuerda, no te pones la armadura para volvértela a quitar. Entonces no digas, me pongo la armadura cada vez que estés orando. Quítate esa costumbre, porque te desautorizas a ti mismo en el mundo espiritual. Cuando dices, me pongo la armadura, ya el mundo demoníaco te ve la armadura y tú dices que te pones la armadura. Y entonces ellos pueden hasta reclamar delante del trono de Dios el hecho que porque tú estás diciendo que te pones la armadura, reclaman que entonces que te la quiten, porque te la estás poniendo, que te la quiten, y que entonces cuando diga que te la pones, entonces te la den. Cuando dices me la pongo, entonces cuando te la quites, pues te la van a quitar. Si ganan el caso en el trono, te la van a quitar la armadura, entonces, y ellos te van a golpear porque estás sin armadura. Un momento que es de oración, que se te olvida decir que te pones la armadura, ya no tienes la armadura. Entonces no tienes que ser congruente con tus palabras y con lo que realmente quiere decir el Señor. Ok, ahora la armadura no la tienes simplemente porque tú te la pones. Tú no tienes la armadura porque tú te la pongas. Esto es importante, aunque dice que nos pongamos la armadura. Pero cuando dice que nos pongamos la armadura, no es tanto el decir, me pongo la armadura. Porque las simples palabras se las lleva el viento. Ponerse la armadura es obrar consecuentemente con lo que Dios dice acerca de cada pieza de la armadura propiamente dicha, la cual vamos a hablar. Entonces no es tanto decir, me pongo la armadura. Sino que tienes que cumplir las condiciones. Tienes que cumplir las condiciones y entonces la armadura la vas a tener. Es una armadura que se gana. No es una armadura gratuita, la verdad no es una armadura gratuita, es una armadura que se gana. Tienes que trabajar en que esa armadura funcione. Puede hacer que tengas algo de la armadura, puede hacer que tengas un escudo muy pequeñito, tan pequeñito que no te protege muy bien de los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque tu fe es muy pequeña. Cuando tu fe es muy pequeña, tu escudo es muy pequeño. No te puede proteger contra los dardos del maligno en todo tu cuerpo. Pero cuando tienes una fe grande, una fe firme, una fe fuerte, tu escudo es grande.
Entonces te puedes proteger contra los dardos del maligno más fácilmente. Te tienes que ponerte en acción. Entonces la armadura no viene porque simplemente te la imaginas enorme, grande, gigante, fuerte, y porque te la imaginas crees entonces que es así. No funciona así con Dios. Tienes que cumplir los requisitos del Señor. Veamos y vamos a ver más adelante cuáles son en cada una de estas piezas. La orden es ponérsela toda la armadura. Póngase toda la armadura. Ahora, ¿por qué se da esta orden? Porque hay una guerra y hay una batalla que se da en el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Veamos aquí un poco cada uno de los aspectos de este versículo. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es una lucha contra seres humanos. Ahora, ellos están detrás de los seres humanos, están obrando a través de los seres humanos, pero no es una lucha contra carne y sangre, no es una lucha contra la persona en sí, contra los seres humanos. La lucha es contra entes espirituales. Aquí dase una lista parcial, diría yo, de los entes espirituales. Principados, dice acá, potestades, gobernadores y huestes. No establece un orden jerárquico. Esto que dice acá no establece un orden jerárquico. No está diciendo que los principados tienen el más poder o la más alta jerarquía y que las potestades tienen una jerarquía inferior y así consecuentemente. A la verdad, aquí simplemente los está mencionando. Esta batalla así que es espiritual, no es humana, no es física, es espiritual. ¿Y dónde se da esta batalla? Contra estos entes espirituales, contra los principados, potestades, contra los gobernadores y las huestes de maldad. ¿Dónde se da esta batalla entre todos ellos y la iglesia? Se da en las regiones celestes, es decir, en los lugares celestiales. En otras palabras, se da en los tres cielos. Algunos en el concepto y bajo el conocimiento pasado de que no haya sido revelado, que la batalla y la guerra se está dando en los tres cielos, creen que esto de lugares espirituales es posiblemente el segundo cielo. Algunos ni eso creen, ni que el primer cielo tampoco. Sino que esto creen que es de ángeles. No, pero aquí dice que la batalla es de la iglesia. Aquí dice que la guerra tiene que hacerla la iglesia. Y nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios para hacer esa guerra. Así que cuando habla de batallas espirituales, bajo la revelación que el Señor nos ha dado, es una batalla en los tres cielos. Sí, hermano, sí, hay una batalla en el tercer cielo. El tercer cielo es enorme. Entiéndalo, hermano. Es que no es en el tercer cielo donde está el trono de Dios. Claro que sí, en el tercer cielo está el trono de Dios, pero el tercer cielo es vasto. El tercer cielo es más vasto en dimensión que el trono de Dios. El trono de Dios no abarca todo el tercer cielo completo, no. El tercer cielo es vasto. Y en ciertas áreas del tercer cielo hay también guerra en el tercer cielo. Y allí hace Satanás guerra contra la iglesia también. Y en el segundo cielo también hacen guerra contra la iglesia. Y en el primer cielo hacen guerra contra la iglesia. Bueno, estos son conceptos que tal vez usted nunca ha escuchado antes. Nos está hablando aquí que hay una batalla contra estos entes en todos esos cielos. Nuestra iglesia Misión Alcance Global, guerreamos en los tres cielos. Los que son miembros activos de nuestra iglesia pues entran a un grupo de guerra y comienzan a pelear en los tres cielos, en el tercero, en el segundo y en el primer cielo. Además de otras cosas que hacemos, lo cual pues no me permite el Señor decírselos en este momento y no es el tema propiamente de esta palabra, esta predicación. Sigue diciendo en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, es decir, estamos en una guerra contra entes espirituales de maldad, contra huestes espirituales, gobernadores de este siglo, potestades, principados,
Y entonces tenemos que ponernos la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda, no una parte, sino toda la armadura de Dios. ¿Por qué toda? Porque Satanás va a atacar de diferentes maneras. Satanás va a atacar de diferentes flancos. Entonces tenemos que tener protección en todas nuestras, alrededor de nosotros mismos, en todo lugar. Tenemos que protegernos los pies, protegernos la espalda, protegernos el perfil derecho, el perfil izquierdo, el lateral, el frontal. Tenemos que protegernos completamente. Así que tenemos que usar toda la armadura completa. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Veamos entonces aquí que dice, podáis resistir en el día malo. O sea, el día malo es cuando tú debes de tener toda la armadura completa ya. Pero cuando llega el día malo, bueno, no te van a avisar. No hay un aviso de que el día malo llega. Entonces tú tienes que tener la armadura toda, con ella, tú una sola cosa con la armadura una sola cosa contigo desde ya. Ahora es el tiempo de ponerse toda la armadura. Y si ya te la has puesto, pues no te la quites. Perfecciona la armadura, que tu armadura sea más fuerte, que tu armadura sea más eficiente, que tu armadura sea más grande, que tu armadura sea más efectiva. Eso es lo que debe de trabajar hoy. Porque como te cuento, no todos, aunque digan que se pongan la armadura, no todos realmente tienen una buena armadura. A veces la armadura puede estar dando lástima. ¿Por qué puede estar dando lástima? Porque su consagración de ese cristiano es floja. Porque su fe es muy pequeña. ¿Por qué? Porque desobedece mucho. ¿Por qué? Porque comete pecados frecuentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque vaya a la iglesia todos los días, aunque ore todos los días, es bueno orar, pero se vuelve religioso en la práctica de las cosas, hasta que Dios mismo dice de las prácticas de las cosas que Dios mismo habla, se pueden volver religiosas. Y eso es lo que sucede en muchos cristianos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, luego de terminar la batalla, debes de seguir firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Una vez que acabes la batalla, con la armadura completa, tienes que estar firmes. Permanecer firme significa que no te quites la armadura. Ve, aquí lo dice. Permanecer firme implica no quitarse la armadura. Porque si termina la batalla y te quitas la armadura, ya, es decir, sales de la conciencia de la guerra, porque el guerrero tiene que estar listo para la guerra en cualquier momento. El guerrero tiene que estar presto para la batalla. Entonces no te puedes quitar la armadura, debes permanecer con la armadura puesta. Y ahora, a partir del versículo 14, nos dice qué partes tiene esta armadura. Y hace una analogía con un soldado romano de aquella época. Y dice en el versículo 14, estad pues firmes, porque esa es la orden, estar firmes, firmes para la batalla. Firmes es preparados para la guerra en el momento que venga. No te van a avisar. Tienes que estar preparado, alerta para la batalla. Eso es estar firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Te habla aquí de un cinturón ancho que aprieta los lomos, la espalda, y es el cinturón implica la verdad. La verdad. Tú tienes que ser una persona que dice la verdad, que usa la verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. No está engañado. No estás bajo el engaño, estás bajo la verdad. Debes cuidarte entonces con esto. Debes conocer la verdad. Debes aprender la verdad. Debes comer la verdad. Debes vivir en la verdad. Y eso tiene que ver mucho con relación real con Dios, y tiene que ver mucho con oír la voz de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de un ministerio
real, genuino, profético, a través del espíritu interior, a través de la intuición en tu corazón, ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes que ser guiado, y entonces ceñido vuestros lomos con la verdad, de tal manera que la verdad te va a proteger. Satanás no va a ver de qué forma te ataca, porque si no hay verdad, hay un hueco en tu armadura. Si no tienes verdad suficiente, hay un hueco en tu armadura. Tu verdad debe ser completa. Algunos tienen verdad a medias, cristianos. Por eso les digo, no porque digas que me pongo la armadura, tienes toda la armadura ya lista y bien hecha. No, te pones algo, pero sucede que puede ser que des lástima con la armadura que tengas. Por eso debes de prepararte, por eso debes de relacionarte con Dios, por eso debes de sembrar relación, sembrar estudio de la palabra de Dios, memorizar versículos, interiorizarlos, meditarlos. Por eso debes estarte todos los días leyendo la Biblia, alimentándote del Señor en espíritu a través de la lectura de la palabra, el estudio de la Biblia, pero también en oración, en intimidad con Dios. Ok, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza es otra armadura, pero vean que tanto el cinturón como la coraza son defensivas. Te van a proteger contra los ataques de Satanás, pero no es ofensiva esto, sino es defensivo. Requieres un arma ofensiva. Más adelante pues establece aquí cuál es el arma ofensiva. Así que la coraza es la justicia. Debes vestirte de justicia. ¿Ves? Que no es algo que te pones y te quitas. Debes vestirte de justicia. Tú no puedes decir me he visto de justicia ahorita. No. Tienes tu justicia. Tú eres justo con los demás, eres justo con tu esposa, eres justo con tu esposo, eres justo con tus hijos, ¿sí? Eres justo con tus empleados si eres patrono, eres justo con tus compañeros de trabajo, eres justo con tu jefe. ¿Realmente eres justo? ¿Eres justo con Dios, obedeciéndole a Él lo que Él dice? ¿Eres justo con Dios, con lo que Dios dice de ti y que Dios te dice que tienes que hacer? ¿Eres justo con Él? ¿Ves que de ese tamaño, dependiendo de qué tan justo, qué tanta justicia hayas desarrollado, entonces así va a ser entonces la coraza que te van a dar, que vas a tener, pues. La tienes automáticamente. Ahora, tu armadura debe ir creciendo. Tu armadura debe irse perfeccionando. Tienes que perfeccionarte en esto. Desarrollar la justicia en ti. ¿Cómo sabes lo que es justo y lo que es injusto? Bueno, está en la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Y va conjuntamente con la obediencia. Aquí toda la armadura está pegada a la obediencia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Okay, los pies calzados, es decir, el calzado de la guerra. El calzado de la guerra es que tengas el evangelio de la paz, para que entonces donde quiera que vayas seas un mensajero de paz, un mensajero del evangelio del Señor, un evangelio de la palabra de Dios, que no te escondas que en tu trabajo. De repente que tú dices que eres un guerrero del Señor y en tu trabajo llevas 1 año, 2 años o no sé cuánto tiempo y nadie sabe que eres cristiano. Nadie sabe, ni nadie se supone que lo eres, porque ni testimonio parece que tal vez se pueda tener, porque te comportas igual que como cualquier otro, aparentemente. Parece muy normal, muy común a los demás. Y nunca has hablado de Jesucristo. No hay ningún apresto del evangelio que tú puedas o te estás teniendo. Y si así te comportas con otros, ya sea compañeros del mundo, personas que vas conociendo, que nunca les hablas, que nunca les dices, que nunca le das un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, que no le presentas el mensaje de salvación nunca a una persona, pues entonces ¿dónde está el apresto del evangelio?
¿Cómo está tu calzado entonces? Algunos van descalzo a la guerra, ¿sí? Algunos van descalzo y cuando tienen que correr, entonces ¿qué va a pasar? Sin zapatos, sin calzado. Sí, en la guerra se requiere un calzado. ¿Ves, hermanos? Entonces la gente se pone las armaduras y muchas armaduras dan lástima. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, dice aquí, es decir, wow, este es muy importante. El escudo de la fe. El escudo te protege contra los dardos del maligno. Dice aquí, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Protege todo tu cuerpo el escudo. Ahora, tiene que ver con la fe. ¿Qué tanta fe tienes? ¿Confías tú realmente en Dios? Sí. Cuando estás en dificultades, te pones nervioso, te da miedo, te da terror. Ya perdiste la confianza en Dios al tener esas emociones. ¿De cómo es tu fe entonces? Cuando viene el problema, viene la situación difícil, viene el ataque de Satanás, te mueres de miedo, te mueres de terror, eres cobarde y sales corriendo, o eres valiente, eres osado, crees a la palabra de Dios, dices yo estoy aquí y si tú estás conmigo, Señor, desbarataré ejércitos. Si estás conmigo, cualquier gigante va a caer porque tú estás conmigo. ¿Realmente crees? Realmente, no son palabras nada más, realmente a la hora de la batalla, a la hora de la guerra, realmente se ve el carácter de un guerrero ahí, que está bien posicionado, creyendo que Dios le va a dar la victoria, yendo hacia adelante, confiando en Dios plenamente. Entonces, el escudo es aquel que te va a ayudar a apagar los dardos que el maligno te va a enviar. Sí, a veces pueden ser pensamientos de duda, dardos de incredulidad, dardos de cuestionamiento. ¿Será que el pastor realmente está diciendo lo que Dios dice? Ya son dardos y tú comienzas a comerte eso, comienzas a aceptarlo. No tienes el escudo de la fe. Estás fallando en ese escudo. Debes permanecer firmes en la palabra, firme en la enseñanza que el Señor te da. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Es decir, el casco. El yelmo es el casco que protege la cabeza. El yelmo de la salvación. Bueno, ¿qué es salvación? Salvación es el Señor mismo y su obra que hizo en la cruz a través de nosotros. Tenemos un concepto correcto de lo que eso implica, que es un don que se nos da por gracia y vivimos bajo el perdón de Dios, vivimos una vida arrepentida para el Señor, para Dios. No solamente creer, porque, mira, creer, cualquiera puede creer, hasta el diablo cree y los demonios también, sino es vivir esa fe, vivir esa creencia. Tener a Dios, tener a Jesús, no solamente como un salvador de tu vida, sino tener a Jesús como tu Señor. Jesús es salvador, pero también es Señor. Algunos no tienen la salvación como se debe porque solamente tienen a Jesús como salvador. Pero no es suficiente para la salvación tener a Jesús como un salvador. Tienes que tenerlo a Jesús como un Señor, el Señor de tu vida. Lo que Dios dice, tienes que decirle que sí. No es posible que el Señor te diga que hagas guerra y que a ti te dé miedo, que digas que no tienes tiempo, que pongas excusa para no hacer guerra, que hagas lo que hagas. Aquí está claro en la palabra de Dios que tienes que hacer una guerra y que pongas excusas, mil maneras y mil formas de lo que sea y que tú desistas de hacer la guerra. Entonces, hermanos, ¿dónde está entonces esa parte de la salvación que tiene que ver con la obediencia al Señor Jesús? Salvación es tener a Jesús como Salvador, uno, pero dos, también como Señor. Si no hay esas dos cosas, no una, sino esas dos cosas, pues está cuestionada tu salvación. Ok, ¿y qué más dice aquí en el versículo 17? Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí llegamos al primer elemento de la armadura, que es
ofensivo, que es de ataque. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella atacamos, con ella no solamente nos defendemos, sino que destruimos a los entes espirituales de maldad. Destruimos todas sus maquinaciones, destruimos todas sus operaciones. Sí, el Señor te ha dado una espada, tú tienes una espada. Algunos tienen una espada pequeñita, algunos tienen una espada más grande. Pero si tú nunca usas la espada contra el enemigo, si tú nunca la usas en la guerra, pues tu espada es pequeña. Todos empezamos con una espada pequeña porque no se está usando la espada. Nadie empieza con una espada grande porque no te la vas a aguantar, mi amado hermano. Una espada gigante no te la vas a aguantar. Va en función del ejercicio, va en función de la práctica. ¿Qué tanta guerra estás haciendo con la espada? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, tiene que ver con la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios conoces? Lees, estudias, memorizas, analizas. Está la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Te estás complaciendo en ella todos los días. ¿Lo haces o no lo haces? Dependiendo de eso, vas a tener una espada de poder mayor o una espada de poder menor. El espíritu que hace uso de esa palabra, esa es la espada. El espíritu haciendo uso de la palabra de Dios que tú has almacenado en tu corazón, en tu mente. Pero es un trabajo que tú tienes que hacer. Entonces, veamos entonces que la armadura, hasta aquí llegamos con las piezas de la armadura. La armadura es algo que entonces nosotros nos podemos vestir de ella, pero no es como tú lo puedas imaginar. No, aquí la imaginación no reúne los requisitos, sino que tiene que ver con que apliques a tu vida cada una de las cosas que hemos venido diciendo y que la perfecciones para que esa armadura vaya creciendo y te ejercites en la guerra. No puede tu armadura ser más fuerte si no guerreas. El guerrero no puede desarrollar su habilidad si no hay batallas. Entonces no te quejes cuando venga la guerra, no te quejas cuando vengan las batallas, porque el guerrero necesita batallas, el guerrero necesita pruebas, el guerrero necesita estar de batalla en batalla para ir tener mayor capacidad de victoria y vencer al enemigo. Sí, algunas veces el enemigo triunfa. Sí, algunas veces el enemigo hace y deshace contra el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios muchas veces está desprotegido por ignorancia, por falta de guianza. No trates de hacer tú una guerra espiritual cuando no estás en una iglesia de guerra. No te lo recomiendo mucho. No te metas en una guerra espiritual cuando no tienes un pastor que te guíe y no estás bajo una cobertura de un pastor de guerra. Es sumamente importante que los guerreros estén en iglesias guerreras, porque entonces vas a ser ayudado, vas a ser movido conforme a la autoridad que Dios delega de guerra, porque hay toda una serie de cosas que se manifiestan. Si tú te dices guerrero, estás en una iglesia que no cree en la guerra espiritual, que aunque lea estos versículos, no cree en estos versículos, realmente no los practica, entonces tu iglesia no te está sirviendo, te está sirviendo de poco, mejor dicho. Tu iglesia realmente no está sirviendo de mucho para ti en la guerra espiritual. Salte de allí y vete a un lugar que sí obedezca la palabra de Dios, porque esta es la iglesia soñada de Dios. Por lo demás, hermanos, es decir, tengo lo último que tengo que decirle, pero no menos importante, es que Dios te ha llamado a la guerra para ser un guerrero, juntamente con toda la iglesia. Así que vístanse de toda la armadura de Dios, la cual hemos hablado, ejercítense en eso, practiquen en eso, porque Dios quiere llevar a la iglesia a grandes victorias, pero para eso requiere entrenamiento, y para tener entrenamiento requiere pruebas, ¿entiende? No te quejes cuando venga la prueba, no llores cuando venga la prueba, alaba a Dios y exáltalo y usa la armadura contra tu enemigo, no te dejes, aprende a ser guerrero, aprende a ser un guerrero que se fortalece en Dios. Cuando el Señor dice,
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el fundamento para que el guerrero esté en buenas condiciones de salud espiritual. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, la armadura debe usarse en oración constante, en todo tiempo, en el Espíritu, es decir, de corazón, con plena conciencia de lo que estás haciendo. No con ignorancia, con conciencia de qué es lo que estás haciendo. Y poniendo el corazón en el Espíritu. Debe hacerse entonces la armadura, debe usarse en oración, con palabras que se decretan en todo momento. Debes actuar así, en una actitud de velar sin dormir, es decir, ser perseverante y también orando por los demás, porque las demás personas forman parte de un equipo de guerra. Si estás en un grupo de guerra, estás en una iglesia de guerra, vas a orar por los demás, porque también los demás están en una batalla, los demás son guerreros también. Entonces nos llama aquí a que estemos unidos como una comunidad de guerreros, dentro de un mismo ente, dentro de un mismo llamado que Dios nos ha hecho prácticamente hacia la iglesia. Versículo 19, aquí Pablo dice, él se mete y dice, y oren por mí. Versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo pide entonces valentía, denuedo para hablar del Evangelio delante de las personas que le pregunten. Recuerden que Pablo escribió esta carta cuando estaba preso en Roma. Entonces a Pablo lo llamaban para las diferentes reuniones con el sistema judicial romano, para diferentes cortes, para los juicios y para evaluarlo y todo lo demás. Entonces él pedía de nuevo para poder hablar, no tener miedo, ser valiente y poder hablar con inteligencia y sabiduría. Versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Entonces Tíquico va a ser enviado por Pablo. Tíquico está en Roma con Pablo y va a ser enviado por Pablo a la ciudad de Éfeso, donde fue escrita esta carta, para que Tíquico les cuente todos los detalles y sepan todos los asuntos de Pablo. Dice aquí, mi amado y fiel ministro en el Señor, un hermano, seguramente que Pablo había discipulado en Roma. Versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo. Ok, entonces Tíquico era el que llevaba la carta. Parece que Tíquico era la persona que Pablo envió con esta carta a los efesios, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Seguramente que Tíquico va a decirle, sí, Pablo está preso, pero está bien. Y Pablo tiene ciertas libertades, pues está preso, libertades limitadas, y puede hacer esto, y Pablo está haciendo esto y esto y esto, y cómo les estaba yendo en el ministerio. Y va terminando versículo 23, va terminando la carta ya, versículo 23 y 24. Dice así, paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y aquí termina la carta. No voy a comentar mucho. Bueno, importante la paz de Dios, el reposo, el descanso del Hijo de Dios en el Señor. Le ministra a través de esta carta Pablo a los efesios la paz de Dios. Y el amor con fe, ¿verdad? Porque la fe es importante tanto como el amor. Son compañeras, son dones, y los dos van juntos. Y es algo que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida cristiana. Y la gracia de Dios, ¿verdad? Que si la gracia
sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Claro, claro que amamos todos a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Terminamos aquí entonces el comentario del libro de los Efesios con la iglesia que Dios quiere tener. Puede usted repasar todos estos mensajes que hemos tenido desde el capítulo 1 de los Efesios. Vuelve a repasarlo. Yo le invito a que lo haga ya en la comodidad de su intimidad, en su casa, ya no en una reunión de iglesia como la de ahora, pero ya en la intimidad con Dios, y usted pueda meditar acerca de todo el comentario que hemos realizado, y que el Señor edifique y le revele a usted aún mucho más de lo que Dios nos ha dicho en estos momentos que hemos tenido juntos. Agradecemos al Señor que Él nos ha escogido como su iglesia, como una iglesia guerrera para ir hacia adelante, para cumplir este llamado, el llamado de Dios. Sí, Dios necesita guerreros. Dios quiere que su iglesia sea guerrera. Y lastimosamente hay muy pocas iglesias así. Y casi no hay cristianos así. La invitación de Dios es que usted sea de esos guerreros. Yo le invito que usted se adhiera a un ministerio de iglesia, a un ministerio de pastor, para que tenga la cobertura y la guianza apropiada para que desarrolle esa capacidad que el Señor desea de la iglesia soñada que está en su corazón. Queremos cumplirle al Señor ese sueño, que Dios nos permita llevar todo aquello, toda la transformación, todos los cambios, y que Dios nos ayude a obedecerle con todas sus indicaciones, para que nosotros cada día más seamos personas aptas, guerreros con mayor capacidad y habilidad en la guerra espiritual, y podamos escalar a niveles inimaginables para nosotros, pero que sí son imaginados y pensados en el corazón de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Bendice a mis amados hermanos que han escuchado la palabra, tu palabra, Señor. Pon el espíritu, Señor, y la gracia del querer como el hacer, y que, Señor, muchos acepten tu llamado, el llamado de ser una iglesia de guerra, el llamado de ser los guerreros, para que guerreen y desplacen el mundo espiritual de oscuridad. Somos hijos de la luz, y la oscuridad debe ser desplazada, y esto se hace con fuerza. El reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Nosotros somos los guerreros que con violencia arrebatamos todas las cosas para tu reino, Señor. Estableciendo tu justicia y tu verdad en todo lugar. Mostrando a los principados potestades tu sabiduría y tu inteligencia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de servirte, de ser tus guerreros en estos últimos tiempos. Te alabamos y te bendecimos, y damos a ti todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.